Bueno, eh, me gustaría tener un rinconcito y para los que de alguna manera escuchan este espacio chiquito, me gustan las reflexiones y me gustaba compartirles porque siempre fui muy lectora, me encanta leer. Diría Anita, no lees lo que corresponde, lees cualquier cosa, leo mucho de medicina, leo mucho de psiquiatría. Leí novelas en mi adolescencia, me gustaba mucho leer y la fantasía, todo esto, pero me gusta mucho leer todo lo que sea de crecimiento personal. Mucha gente llama estos libros de autoayuda. Me parece que hay muchos que son encadenados, ¿no? De repente leo Drive, que tiene que ver con una persona que se llama Pink, que es buenísimo, y ese me deriva a Mihaly Csikszentmihalyi, está difícil de comunicar. Mihaly Csikszentmihalyi, que es un psicólogo que habla de todo lo que tiene que ver con flow. Y así me gusta, voy leyendo y ese libro me trae otro y otro. Y no me acuerdo exactamente cómo llegué. Llegué a este libro que se llama La Guerra del Arte de Steven Pressfield. Em, Primero que me llegó en español, después lo bajé en inglés porque no estaba muy buena la traducción. Pero me encantaría comentarles para que, no para spoilárselo, sino para decirles, vale la pena leerlo, porque habla de un concepto, o sea, lo representa muy bien y habla de la resistencia. Y yo pensando en TDAH y pensando en todo lo que de alguna manera enfrentamos habitualmente, me encantó ese concepto de resistencia, porque todos tenemos dificultades en enfrentar algunas cosas, algunos la postergación, otros los conflictos, otros el terminar cosas, el enfrentar cosas. Y en este texto, que a mí me gustaba tratar de llevarlo al TDAH, pensaba, qué bueno esto porque lo podríamos ubicar, ¿no? Pressfield habla de la resistencia como el lugar donde de alguna manera habita el miedo. Y el miedo es normal para todas las personas, pero cuando el miedo es el que nos hace rehenes de no cambio, ahí diría yo que se está enquistando la parálisis y que no podemos avanzar. Entonces, en esta invitación, él dice todo aquello que nos decimos mil veces de por qué no podemos hacer eso que queríamos hacer, la postergación, o a veces la victimización, esa fuerza que una y otra vez nos explica por qué no pude hacer esto, ¿no? Lo que pasa es que tengo tanto trabajo, lo que pasa es que no tengo tiempo, lo que pasa es que no tengo recursos, siempre tenemos una explicación. Ese es el lugar donde vive la resistencia. Y si la resistencia está, por ejemplo, no sé, querés bajar de peso y de alguna manera aparecen siempre como excusas o cosas, cada vez que hagas algo a largo plazo, valioso, por supuesto, que genere un esfuerzo, la resistencia es como esa fuerza interna que no te permite seguir ese camino. Entonces, lo que dice Pressfield me encantó, donde esté la resistencia es donde deberías estar. Es decir, si la resistencia está frente a cada vez que te sentás a leer, es porque hay que poder leer. Entonces, ¿cómo hackear a la resistencia sería el elemento central, ¿no? Pensemos en la resistencia como algo que nosotros vamos a poder considerar presente en nuestra vida. Vamos a pensar que eso es habitado por el miedo. Y si nosotros alimentamos ese miedo, el miedo va a ser enorme. Y podríamos hablar de que las personas con TDAH tenemos ciertas dificultades para resolver situaciones conflictivas, muy baja tolerancia a la frustración, percibimos un error como un fracaso. Y entonces tenemos que pensar que esa resistencia se va a tornar invisible, que va a ser como el bajo continuo en la música que estaba permanentemente haciendo como un ruidito. Esto es muy importante porque esa resistencia va a estar en todo proyecto a largo plazo, en todo proyecto que requiere un esfuerzo. Porque como imaginarme, yo me la empecé a imaginar visualmente a la resistencia, ¿no? Como la resistencia está tirada en un sillón, cómoda, no se quiere mover, no la hagas hacer ejercicio, no la hagas hacer dieta, no la hagas hacer ningún esfuerzo, porque se quiere quedar ahí. Entonces va a ser seductora, te va a empezar a vender, pero vos sos una persona libre, ¿para qué vas a hacer esto? La resistencia es impersonal, no es para vos, para fulano, la vamos a tener todos. Va a ser invisible y va a ser tremendamente poderosa y sobre todo se va a despertar cada vez que quieras moverte, cada vez que quieras hacer un cambio que es sustancial.
¿Dónde vamos a tener, hacia dónde nos desvía esa resistencia? Nos va a mandar al teléfono, a que estés ahí en TikTok durante 17 horas, a que no te salgas de eso, a que tengas siempre que estés ocupado haciendo algo divertido, un jueguito, y después te bajás otro jueguito y vas a estar como perdiendo el tiempo, porque la resistencia lo que no quiere es que vos avances. Entonces, si nosotros tenemos esta analogía, ¿no? De Pressfield con esto, no vamos a ver con la postergación. ¿Qué es lo que estás postergando? ¿Qué es lo que dijiste que no vas a hacer? Si el plan era tuyo, fíjate que si estás postergando, tiene que haber algún motivo por el cual digas, bueno, no, hoy no, mejor no lo hago. ¿Qué? ¿Tenés miedo? ¿Miedo a fracasar? ¿Sos excesivamente exigente? Tal vez la postergación y el perfeccionismo van muy de la mano. O tal vez esto, ¿no? Te haya ido mal en tantas veces que lo que estás postergando es el resultado negativo que imaginás que vas a tener. Entonces, ojo porque la resistencia nos va a aislar de los demás, no nos va a hacer pedir ayuda, no nos va a ayudar a contar lo que nos está pasando. Nos va a contar un relato, nos va a contar una historia. Cuando muchas veces, y me pasa en el consultorio, me pasa a mí, me pasa cuando escucho, es inevitable, ser psiquiatra no puedo correrme, escucho cómo nos contamos historias, cómo cada uno de nosotros cuenta una historia distinta. Y fíjate si empezás a escucharte. ¿Qué te estás diciendo cuando decís, bueno, no, no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Para qué no lo voy a hacer? ¿Qué historia me estás contando? No, lo que pasa es que si yo tuviera suficiente dinero para poder hacer esto, lo haría, pero ¿qué pasa? ¿Cómo crees que se empezó aquel que no tenía nada? Si durmiera un poco, bueno, ¿y por qué no dormís? Bueno, pero lo que pasa es que siempre tenemos un pero. Entonces, si sos de las personas que se ponen pero, para un minuto, para. Observa dónde querés ir y fíjate cómo lo vas a hacer. Pero la resistencia, si está ahí, es porque es por ahí donde tenés que ir. Hay personas que pueden generarse hasta un conflicto permanente, ¿sí? Todo es conflictivo, todo es una queja, todo es un reproche y llegan a pensarse víctimas, ¿no? Soy víctima de, bueno, y ahora me quedé sin trabajo, y si no fuera por este gobierno, si no fuera por mis padres, siempre hay alguien culpable, siempre hay alguien que va a ser el encargado de su insatisfacción o de su infelicidad. Si estás haciendo eso en algún momento, fíjate que tenés que hacer cargo porque no es otro. A lo sumo te suceden cosas, vamos a hacernos cargo de lo que nos sucede y miramos cómo salir para adelante. Si seguís viviendo en el pasado, pensando quién es responsable, tampoco vas a avanzar. Y creo que es súper importante tener convicción de cómo lo vamos a hacer. Pensaba entonces, ¿no? ¿Cómo es que la resistencia no soporta la libertad? Por eso nos va a mantener de rehenes. El miedo es la resistencia. La inseguridad es la resistencia. Y muchas veces toma cara de ogro, de enojo, critica a todo el mundo, tiene teorías sobre todo. Es casi como un ejemplo del fundamentalismo, ¿no? O sea, tiene un enemigo y a eso va a combatir y por supuesto le va a atribuir todas las partes negativas. Pero si vos realmente tenés un proyecto o tenés una idea en donde tu creatividad es la que te puede permitir moverte, ahí vas a tener que centrar tu atención y obviamente va a aparecer la resistencia, pero todo aquello que requiere un esfuerzo diario, cotidiano, por pequeño que sea, te va a acercar a avanzar y va a hacer a la resistencia un poquito más pequeña, no la alimentes más. Entonces, por ahí eso es, uy, yo tengo que ordenar, pero empieza por algo, empieza por guardar la ropa que te sacaste hoy. Bueno, pero para hacer eso tendría que... No, 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 guarda la ropa que te sacaste hoy, simplemente. Y deja, para cuando hayas tenido ese hábito y lo hayas incorporado, el paso 2 de revisar y rechequear si no tenés muchas cosas en el placar. Pero empezá por algo chiquito. Tal vez hoy digas, si yo tendría que hacer una dieta y empezar registrando lo que estás comiendo, qué te metes en la boca, qué tipo de alimento tenés, ¿no? Y si vas a comerte esa factura, tal vez pensás si no hay una banana y si no empezamos a comprar más fruta, empecemos a tomar registro. Pero va a ser con esfuerzo, porque aquello que no requiere un esfuerzo va a venir del lado de la resistencia. Yo, para que lo veas, me encanta pensarlo, me parece muy revelador, y es así. Cuando aparezca todo ese combate de la resistencia, es por ahí. No te vayas. Tu mundo, tu futuro es por ahí.
Bueno, nos vemos y feliz de que leas a Pressfield. Está muy bueno. Un abrazo.